Los discípulos dijeron que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, y si eso es correcto, entonces creo que tenemos buenos motivos. De hecho, estamos casi obligados a revisar nuestras comprensiones típicas de quién se suponía que era el Mesías. ¿Quién crees que fue Jesús de Nazaret? Jesús afirmó ser la autorrevelación decisiva de Dios. Y creo que tenemos buenas razones para creer que esas afirmaciones eran ciertas y que, por lo tanto, el Dios revelado por Jesús de Nazaret existe. Está bien, así que vamos a entenderlo en eso. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de que Jesús era quien dice ser en el Evangelio? Bueno, primero debemos establecer quién pensabas que era. Cuando miramos el contexto histórico, religioso de la vida y el ministerio de Jesús, creo que se puede demostrar que entre las palabras históricamente auténticas de Jesús se encontraban afirmaciones de que pensaba que era el Mesías judío, que se creía el Hijo de Dios en un sentido único, que lo diferenciaba de los reyes y profetas judíos, y finalmente que pensaba que él era el Hijo del Hombre predicho por el profeta Daniel, a quien Dios le daría todo el poder y autoridad del dominio, por lo que tenía esta autocompasión radical de ser el Mesías, Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Y en el juicio visto ante el Sanedrín en Marcos 15, los tres títulos llegan a un punto crítico cuando el sumo sacerdote le preguntaba si eres tú el Mesías, el Hijo del bendito, que es el Hijo de Dios. Y Jesús dice que yo soy, virtualmente citando a Daniel, y verás al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo y está sentado en la diestra del poder. Y en ese momento el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y dice, has dicho blasfemia. ¿Qué más testigos necesitamos? Y Marcos dice que todos lo condenaron como digno de muerte y eso les permitió tener la capacidad de ejecutar la pena capital, entregarlo a las autoridades romanas, calumniándolo como un pretendiente a ser rey de los judíos y por lo tanto una figura política que podría ser juzgada por traición y sedición y crucificado. Ok, pero desde la perspectiva judía, esta narrativa tiene una especie de agujeros en la filosofía judía. La narrativa comienza con la idea de que Jesús parece frente al Sanedrín y luego afirma ser el Mesías. Bueno, no hay nada criminal real en ninguno de los tratados que dicen que si te declaras el Mesías, esto es en realidad un castigo, una ofensa punible, incluso si hay muchos judíos. Incluso los que se han declarado figuras mesiánicas, la verdadera brecha aquí es que en los evangelios la visión de Jesús de sí mismo como el Mesías es completamente diferente a la visión anterior de lo que es el Mesías judío y en realidad está fuera del alcance de cómo los judíos describen al Mesías o realmente alguna vez han descrito al Mesías. El Mesías en el judaísmo siempre ha sido una figura política que está destinada a hacer ciertas cosas para restaurar el reino de Israel, mantiene el control de ese reino y trae más judíos de regreso a Israel. Esas cosas se consideran una especie de cosas políticas que hace el Mesías, pero la idea del Mesías como encarnación de Dios es algo que es ajeno a la filosofía religiosa judía en su totalidad. Así que volvamos al principio. Así que incluso la idea de que el Sanedrín lo interrogaría en esos términos y obtendría de eso que lo que quiere decir es yo soy Dios, lo cual sería un delito mucho más punible, presumiblemente sería una blasfemia real. Es una rareza. Creo que tienes toda la razón al decir que la comprensión que Jesús tenía del Mesías era radicalmente diferente de la comprensión cultural predominante del Mesías entre los principales sacerdotes y la gente común, y que él no cumplió con sus expectativas. De hecho, eso fue lo que consideraron para crucificarlo. Siendo el Mesías, tienes razón en sí mismo, no es una afirmación blasfema, sino afirmar ser hijo de Dios. Es un sentido único y especialmente el Hijo del Hombre profetizado por Daniel, sentado a la diestra del poder. Eso es verdaderamente blasfemo y es suficiente para su condena. Ahora, la pregunta que creo que plantea es por qué deberíamos creer
en la reinterpretación de Jesús del Mesías en lugar de la que sostienen los principales sacerdotes y el pueblo. Y creo que la respuesta a eso es su resurrección de entre los muertos. La resurrección de Jesús de entre los muertos es la vindicación pública e inequívoca de Yahweh, del hombre, a quien el sumo sacerdote había rechazado como blasfemo. Es la demostración divina de que estas afirmaciones supuestamente blasfemas son de hecho ciertas, que Él era quien decía ser y que, por lo tanto, sigo a Jesús en su concepción de lo que significa ser el Mesías. Entonces, cuando se trata de la resurrección, ¿por qué la resurrección es una prueba de la divinidad si Lázaro también resucita? Bueno, por eso quería enfatizar el contexto histórico religioso antes de hablar de la resurrección. Un milagro tomado de forma aislada es inherentemente ambiguo. La interpretación adecuada de un milagro vendrá dada por el contexto histórico religioso en que ocurre. Y la resurrección de Jesús no es solo la resurrección de cualquier cuerpo viejo, es la resurrección del hombre que afirmó ser el Mesías, Hijo de Dios e Hijo del hombre, y que fue crucificado por esas afirmaciones supuestamente blasfemas. Si Dios ha resucitado a este hombre de entre los muertos, creo que ha justificado inequívoca y pública esas afirmaciones supuestamente blasfemas. Ok, una de las contraafirmaciones de esto es que los evangelios se escribieron significativamente después de que Jesús vive. Incluso los evangelios más antiguos se escribió en algún lugar de 40 años después de que Jesús fuera crucificado. Entonces, ¿qué puedo decir? Quiero decir que, como la mayoría de los eventos históricos, hay algo de juego en las uniones aquí. Entonces, este sería el argumento histórico en contra de la veracidad exacta de las revelaciones del Evangelio. Ahora creo que es importante entender, Ben, para que un documento histórico sea confiable, no es necesario que esté en el aire contemporáneo. Lo que yo diría es que detrás de la inferencia sobre la resurrección de Jesús, hay tres grandes hechos establecidos independientemente que están respaldados por la evidencia histórica y que sorprendentemente hice mi trabajo doctoral sobre esto en Alemania y son reconocidos como tales por la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento que hoy estudiaron al Jesucristo histórico, y estos hechos serían que después de su crucifixión y entierro por un miembro del Sanedrín llamado José de Arimatea, la tumba de Jesús fue descubierta vacía el primer día de la semana por un grupo de mujeres. En segundo lugar, sería que varios individuos y grupos de personas presenciaron apariciones de Jesús vivo. Y finalmente, el número 3 sería que el discípulo original, repentina y sinceramente, llegó a creer que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos, a pesar de tener toda la predisposición a lo contrario. La mayoría de los eruditos han llegado a aceptar como convincente las pruebas que respaldan estos tres hechos, sin asumir la inerrancia o inspiración bíblica, sino tratando los evangelios como documentos históricos ordinarios. Se puede demostrar, por ejemplo, que el hecho del descubrimiento de la tumba vacía está atestiguado al menos 6 fuentes independientes en el Nuevo Testamento, algunas de las cuales son extraordinariamente tempranas. Ningún erudito niega que individuos o grupos vieron apariciones post-mortem de Jesús. La única pregunta es si se deben o se pueden descartar como alucinatorias. Y nuevamente, nadie niega que los discípulos originales repentinamente y sinceramente llegaron a creer que Dios había resucitado a Jesucristo de entre los muertos. Por lo que esos tres hechos están bastante firmemente establecidos y la única pregunta es cómo explicarlos mejor. Y a lo largo de la historia, se han hecho intentos de explicar estos hechos sin recurrir a la resurrección, como la teoría de la conspiración, la teoría de la muerte aparente, la teoría de las alucinaciones, etc. Y yo diría que ninguna de estas teorías naturistas cumple con los criterios para hacer la mejor explicación histórica de los hechos. Ninguna de ellas es una explicación tan buena como la original.
Los discípulos dijeron que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, y si eso es correcto, entonces creo que tenemos buenos motivos. De hecho, estamos casi obligados a revisar nuestras comprensiones típicas de quién se suponía que era el Mesías, para que podamos tener el argumento histórico de un lado al otro. Obviamente, creo que son argumentos que puedes presentar. Honestamente, los encuentro relativamente poco interesantes, es la verdad, simplemente porque no estoy seguro de que vayamos a llegar a algún tipo de consenso sobre ellos. Ya sabes, sobre el argumento histórico, por ejemplo, creo que es bastante fácil afirmar que hay una secta del judaísmo en este momento, en la que hay una subsección pequeña de personas que creen que Arabia Lubavitch todavía está viva, allá en la década de 1990, y todavía hay personas que tratan como si no estuviera muerto. Lo llaman el Mesías, piensan que él era el Mesías político. Lo han hecho y todavía lo hacen 20 años después de su muerte. Sé que para mí eso no es una prueba de que él realmente esté vivo. Algunos de ellos lo habrían experimentado, ¿bien? Así que, especialmente cuando hablas de ese evento de hace 2000 años, creo que la tumba de este hombre está vacía. Quiero decir, no lo he desenterrado, así que no lo sabría, pero las afirmaciones de alguien, si afirma dentro de 2000 años que su tumba estaba vacía, o afirmaba dentro de 70 años que su tumba estaba vacía, entonces es una diferencia importante, Ben. La brecha de tiempo importante no es la brecha entre los eventos y el presente. Una buena evidencia no se convierte en mala evidencia solo por el lapso del tiempo. El evento crítico, como acabas de decir, es la brecha de tiempo entre los eventos y el registro de esos eventos, ¿correcto? Y en los casos de los acontecimientos de la vida de Jesús y su resurrección, esa brecha de tiempo es extraordinariamente estrecha. Podemos retroceder incluso antes de las escrituras de los evangelios y las epístolas de Pablo al discernir las tradiciones en las que se basaron cuando escribieron, y algunos de estos se remontan a los 5 años estimados después de la crucifixión de Jesús. Estoy pensando en los que Pablo transmite a la iglesia de Corintio en la primera de Corintios 15. Así que estamos en un terreno bastante bueno en términos de la precocidad y la multiplicidad de nuestras fuentes para la vida de Jesús.